Muy buen día para todos. Hoy tendremos una nueva etapa de la capacitación que veníamos haciendo con las jornadas de capacitación virtual y actualización en ciencias del deporte. Para el día de hoy traemos un tema titulado Fases sensibles del desarrollo para las capacidades físicas a cargo del metodólogo de Secretaría de Deporte y Dirección Deportiva Cristian Camilo Peña Sánchez. Bienvenido. Hola doctor, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y de nuevo estamos aquí para hablar sobre deporte, lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona. Bueno, entonces en esta ocasión eh, vamos a volver a hablar un poco sobre las fases sensibles para el desarrollo de las capacidades. Recibimos muchas eh, solicitudes de que esta capacitación otras personas la querían escuchar, que no tuvieron la posibilidad la vez pasada de asistir, entonces decidimos volver a tocar y profundizar un poco sobre este tema. ¿Listo? Entonces, para comenzar, quisiera que comenzáramos mirando estas dos imágenes, comparáramos a la parte izquierda de su pantalla, tenemos un niño en una posición desafiante y a la derecha tenemos un grupo de niños realizando unas actividades y en su cara se les ve el disfrute. Quiero que analicemos estas imágenes y al final podamos tener un juicio sobre qué está más relacionado con hacer unas buenas prácticas deportivas, si la imagen de la derecha o la imagen de la izquierda de sus pantallas. ¿Listo? Entonces, antes de que comencemos a hablar, debemos tener en cuenta unas consideraciones preliminares que son muy importantes, que debemos tener en cuenta todo entrenador deportivo, monitor o que esté a cargo de un grupo de niños mediante el deporte debe tener en cuenta. Entonces, lo primero es que el niño no es un adulto pequeño, es decir, no es una persona de menores dimensiones a la que tenemos que aplicarle cargas de entrenamiento como si fuera un adulto. Esto es un error que se ve demasiado. Los campeones no pueden ser pronosticados a edades tempranas, es decir, yo no puedo ver un niño de 4, 5 o 6 años y de una vez decir, este va a ser un campeón, porque en esa etapa todavía las capacidades físicas y las habilidades no están desarrolladas a un punto en que se pueda percibir si va a ser o no va a ser un campeón. Eso se va a desarrollar un poco más adelante. Esto va muy de la mano del respeto por las etapas adecuadas para el desarrollo del atleta. En los niños debemos tener en cuenta unas etapas que ya más adelante vamos a ver donde hay mayor sensibilidad de los niños para recibir los estímulos. Evitar la especialización temprana en los deportes. La mayoría de deportes están tratando de a menor edad comenzar a especializar más los niños, entonces tenemos niños de 4, 5, 6 años que ya tienen definida su posición en el fútbol, por ejemplo, ya hablamos de que él es delantero, él va a ser defensa, él va a ser arquero, cuando debe tratarse de que los niños en edades tempranas experimenten varios deportes, no solamente uno, para que tengan un gran bagaje motriz y pues evitar encasillarlos en una posición como tal, sea cual sea el deporte. Pero el león para llegar a ser el rey de la selva y cazar de la forma que lo hace sus presas, ¿cómo comienza a hacerlo? Él siempre va a empezar como cachorro, aprendiendo a jugar con sus hermanos, aprendiendo a jugar y al final de llegar a su madurez va a tener todas las habilidades para ser una máquina mortal, un excelente cazador, pero eso lo va a aprender mediante el juego. Entonces, asimismo, nosotros podemos tener en cuenta esta comparación, este símil, para llevarlo a aplicarlo a nuestros niños. Para que nuestro niño a futuro sea un gran deportista, debemos introducirlo a la actividad deportiva mediante el juego. El juego es la forma en que los niños aprenden con mayor rapidez. Les genera disfrute, les genera mayor adherencia y tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy claros. Las capacidades físicas tienen una división. Podemos clasificarlas en capacidades condicionales y en capacidades coordinativas y una tercera que es como está entre las dos porque tiene un poquito de una, un poquito de la otra,
que es la flexibilidad. Las capacidades condicionales dependen de las posibilidades energéticas del organismo y las capacidades coordinativas dependen del desarrollo del sistema neuromuscular. Entonces, ahí vamos a tener que tener en cuenta esto para poder desarrollarlas. ¿Listo? La flexibilidad, porque se considera como que está aquí y allá, porque tiene componentes de las dos, es una capacidad atípica, mientras las otras son capacidades que se van desarrollando en todas las etapas, son capacidades evolutivas. La flexibilidad tiene una tendencia involutiva, es decir, nacemos con una gran capacidad de flexibilidad y la vamos perdiendo durante el desarrollo. Lo que debemos tratar de hacer es entrenarla para evitar que se vaya perdiendo con el paso de los años. Entonces, por ejemplo, ustedes ven a un bebé y el bebé puede coger un piecito, llevárselo fácilmente hacia la boca, chuparse el dedo y lo hace con total facilidad. Pero ahora nosotros que no somos personas entrenadas en gimnasio, por ejemplo, o en algún deporte que desarrolle, que dependa mucho de la flexibilidad, no podemos hacerlo o nos va a ser muy difícil, porque con el paso del tiempo hemos ido perdiendo la flexibilidad. Quiero que hablemos primero de las capacidades generales en grandes rasgos, según el autor que vayamos a consultar, lo van a dividir en diversas formas. Esto es a grandes rasgos una división, eh, pero lo más importante que quiero que tengamos en cuenta es que el desarrollo de las capacidades coordinativas es la base para el desarrollo técnico. Entonces, si hay un buen desarrollo de capacidades físicas coordinativas, más adelante cuando vayamos a ver los contenidos técnicos de cualquier deporte, va a ser muchísimo más fácil que el alumno, el niño, el atleta, el deportista vaya a tener un buen desarrollo técnico. Entonces, tenemos que desarrollar la orientación, el equilibrio, la reacción, el ritmo. Esto va a hacer mucho más fácil que el niño tenga un buen desarrollo técnico cuando comenzamos a introducir ya el deporte como tal. Pero entonces esto debemos de realizarlo en edades tempranas mediante el juego. Y las capacidades condicionales son tres básicamente: la fuerza, la rapidez y la resistencia. No se encuentran al 100% casi nunca, sino siempre se encuentran interconectadas con las otras capacidades. Entonces, cuando hacemos la interacción de la fuerza con la rapidez, tenemos la fuerza rápida, que es otra manifestación, la rapidez con la resistencia, la resistencia a la rapidez, y cuando hay interacción de la fuerza con la resistencia, tenemos una manifestación que es la resistencia a la fuerza. ¿Listo? Generalmente, cuando hablamos de preparación física o cuando escuchamos hablar de preparación física, según el deporte, vamos a escuchar más hablar de algo. Entonces, hay muchas personas que hablan de preparación física y se enfocan solamente en la fuerza, en la fuerza, en la fuerza. Hay otras personas que hablan de preparación física y se se van solamente por la resistencia, 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 pero debemos tener en cuenta que cuando hablamos de preparación física, hablamos del desarrollo de las capacidades físicas, tanto las coordinativas como las condicionales. Entonces, un trabajo de preparación física fácilmente es un trabajo de coordinación o un trabajo de equilibrio. En estas edades tempranas tenemos que tratar de desarrollarlas todas por igual para lograr un desarrollo multilateral del niño que le permita tener un buen bagaje motriz para que más adelante, cuando ya vayamos a encaminarlo por un deporte como tal, pues tengamos un buen desempeño. ¿Listo? Entonces, ahora sí, hablando de las capacidades, de las fases sensibles, ¿qué vendrían siendo las fases sensibles? Básicamente son periodos en los que el organismo es mucho más sensible a asimilar los estímulos y que haya un mejor efecto más rápido o más con, con mayor em, que haya una mayor asimilación de esos estímulos que estamos aplicando. No hablemos de cargas de entrenamiento todavía, en las fases eh, de la niñez no podemos hablar de cargas de entrenamiento como tal, sino de estímulos. Entonces, cada etapa va a tener como una mayor sensibilidad para que
cuando apliquemos ese estímulo haya un mejor efecto, muchísimo más intenso. Entonces, si vamos a mirar, hay varios autores que han hablado sobre esto. eh, Cada etapa tiene una mayor asimilación de cada capacidad por diferente. Entonces, por ejemplo, en este cuadro podemos ver claramente eh, las edades. Comenzamos desde los 6 años hasta los 15 años, donde por cada capacidad, horizontalmente, vamos a ver cuáles son en mayor o menor medida más entrenables, o sea, o más sensibles. Entonces, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje motor a los 7 años comienza a tener una gran relevancia, y es más sobre los 11 a 12 años donde va a ser más entrenable. Luego tenemos un bajón sobre los 13, 14 años. Generalmente, em, este bajón se da por la maduración del niño. Entonces, cuando hay lo que nosotros llamamos vulgarmente como el estirón, va a haber un periodo de tiempo donde, como hay un gran aumento, un rápido aumento de las extremidades, pues se va a generar como una, una etapa donde el niño va a tener que volver a aprender algunas cosas, y por eso hay una descoordinación en esos años. Para hablar, por ejemplo, de las capacidades físicas condicionales, por ejemplo, la resistencia, como vemos en este segundo cuadro, va a ser más entrenable a partir de los 11 años. La fuerza, hablamos de fuerza general, realizar ejercicios con el propio cuerpo, no todas las manifestaciones de la fuerza, por ejemplo, no podemos trabajar la fuerza máxima todavía. Sobre los 9 a 10 años ya se puede comenzar a trabajar. Podemos comenzar a trabajar un poco más con más énfasis sobre los 11, 12 años, y a partir de los 13 años ya se puede hacer un mejor desarrollo de los trabajos de fuerza. Y la velocidad, por ejemplo, si notamos desde los 8 a los 12 años, va a haber un tiempo donde es más entrenable de mejor forma, y de ahí para allá ya bajamos el trabajo sobre esa capacidad, la entrenabilidad sobre esa capacidad. Eso quiere decir que si no aprovechamos esta etapa de los 8 a los 12, 13 años para desarrollar la velocidad, pues más adelante va a ser mucho más difícil trabajarla. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de las fases sensibles. Como les hablaba hace rato, por ejemplo, la flexibilidad entre menor edad va a ser muchísimo más entrenable, y conforme vamos aumentando los años, va disminuyendo la entrenabilidad. Como les digo, es una capacidad degenerativa, la vamos perdiendo año a año. ¿Listo? Ahora, si hablamos de las manifestaciones de las capacidades, ya hablando de la velocidad de reacción, por ejemplo, hay otro autor que ha hablado sobre eso en un informe de pediatría de Raúl Ferrari. La velocidad de reacción en la edad preescolar la podemos comenzar a trabajar, en la prepuberal la podemos seguir trabajando, pero ya la podemos desarrollar, y en la edad puberal ya podemos hacer un trabajo intenso. Es muy importante, ese autor, por ejemplo, habla de edad preescolar, prepuberal, puberal y postpuberal. El trabajo de las capacidades físicas no solamente debe tenerse en cuenta la edad cronológica, sino la edad biológica. Si estamos hablando, mm, por ejemplo, acá podemos ver las manifestaciones de la fuerza. Quiero que miremos lo que les estaba hablando hace un rato. La fuerza máxima no puede trabajarse en edades tempranas. La debemos estar comenzando a trabajar sobre la edad puberal, así como la hipertrofia muscular. ¿Por qué? Como les estaba comentando hace rato, debemos tener en cuenta dos factores muy importantes: la edad cronológica versus la edad biológica. No siempre estas dos edades están como de la mano, no van juntas. La edad cronológica es lo que nos dice el calendario, cuántos años tenemos en razón en el año en que nacimos. Por ejemplo, yo nací en el 88, tengo una edad cronológica
de 32 años, pero la edad biológica mía, bueno, a esta época ya están casi, ya están eh, juntas, pero en la etapa de desarrollo del niño no siempre van a estar juntas. Entonces es cuando nos encontramos que hay niños que de edad, por ejemplo, cronológica tienen 13, 14 años, pero su edad biológica está 1, 2, hasta 3 años adelantados o están algunos años atrasados. ¿Cómo podemos saber más o menos tener una idea de la edad biológica del niño o del joven? Pues de acuerdo al desarrollo, a su desarrollo. Entonces, ¿ya? Entonces, también comienza a salir la manzana de Adán en los jóvenes y esta es una forma en la que podemos tener en cuenta si ya se realizó, si ya el niño se desarrolló, no se ha desarrollado. En las mujeres el desarrollo va a depender pues de su primera menstruación. Y esta es una forma de eh, más o menos tener en cuenta si ya entró a la pubertad o todavía no ha entrado a la pubertad. Entonces, generalmente las niñas, las mujeres, se desarrollan de 1 a 2 años antes que los hombres. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Obviamente, como entrenadores, nosotros no podemos llegar a preguntarle a un niño, ¿ya se desarrolló? ¿No se desarrolló? Pero sí tenemos que tener en cuenta visualmente estos cambios, los más superficiales, obviamente, porque tenemos que tener en cuenta que no podemos entrar a meternos en la intimidad de los jóvenes, pero sí debemos tener en cuenta esto para saber en qué etapa del desarrollo está y saber qué capacidades podemos ir desarrollando y cuáles no. Entonces, si yo tengo un niño de 16 años, un joven de 16 años, pero todavía su edad biológica no ha entrado a la pubertad, no puedo comenzar a trabajar todavía la fuerza máxima, por ejemplo, ni la hipertrofia. Tengo que esperar a que comiencen a desarrollarse esos cambios en su organismo, a que entre en la pubertad para poder comenzar a desarrollar esa capacidad. La vez pasada me preguntaba mucho por qué no puedo desarrollar la fuerza máxima o también otra capacidad que no se puede desarrollar en esta etapa es eh, eh, el metabolismo anaeróbico láctico. Como nos podemos dar cuenta en este cuadro, el inicio también es sobre la puberal. Hasta que no haya un desarrollo de la pubertad en el niño, en el joven, no puedo comenzar a trabajarla y es sencillamente porque a esa edad el organismo de mi niño, de mi joven, no está preparado para metabolizar el ácido láctico. Entonces, por eso las capacidades o los trabajos que acumulen mucho ácido láctico en el organismo, no puedo comenzar a trabajarlos hasta que no haya, eh, hasta que el niño o el joven no entre en la edad puberal. ¿Qué pasa? El ácido láctico es un desecho orgánico que se genera a través de la metabolización en la célula muscular de, de los sustratos energéticos. En dependencia de la intensidad y la duración del estímulo, se puede generar o no ácido láctico. ¿Cuándo se genera ácido láctico? En actividades menores a 3 minutos de alta intensidad. Entonces, si sobre si se genera un trabajo de esta naturaleza en un niño, se va a acumular una gran cantidad de ácido láctico y no se recomienda o no se debe hacer trabajos de que acumule mucho ácido láctico en los niños que no han entrado en la pubertad porque a esa edad su organismo todavía no está preparado para, no sabe qué hacer su organismo con ese ácido láctico. La fibra muscular, un síndrome llamado rhabdomiólisis, que uno de los problemas más graves que tiene es que puede haber falla renal o puede haber, se puede entrar en coma y puede haber hasta la muerte. Es un síndrome que se ha puesto de manifiesto mucho en la actualidad en los niños. También tenemos que tener en cuenta el desarrollo multilateral, debemos trabajar todas las capacidades de los niños, debemos no solamente trabajar capacidades, sino habilidades motrices básicas, las habilidades motrices predeportivas, las habilidades motrices deportivas, para que el niño tenga un gran bagaje eh, motriz. Eh, eh, Evitar el síndrome de entrenamiento, como les decía al inicio, más
entrenamiento en todos los casos no es mejor y sobre todo en los niños. No debemos olvidarnos de que el niño eh, tiene unas condiciones diferentes a un deportista. Es un deportista, pero en potencia. Un niño todavía no es un deportista, es un deportista en potencia y tenemos que tener en cuenta que, como les decía al inicio, no es un adulto pequeño. Debemos darle el suficiente descanso y unas cargas. No hablemos de cargas de entrenamiento todavía en los niños, sino estímulos de entrenamiento. Generalmente, pues, hay entrenadores que, que se dejan llevar por lo que se está haciendo en la actualidad, lo que es de moda, y se olvidan un poco de lo esencial. Por ejemplo, aquí vemos dos, dos imágenes en cuanto a lo que me refiero de evitar las modas. Esto es un ejercicio a su izquierda que está muy de moda actualmente. Antes casi no se veía y ese trabajo, lo que le llaman ahora entrenamiento funcional. Entonces es un trabajo donde los brazos están haciendo una acción. El entrenamiento funcional, pues la raíz es realizar ejercicios que sirvan para realizar acciones de la vida diaria. Entonces por eso es funcional. Es que se ve mucho ya en deportistas. Entonces, si uno le pregunta a un entrenador de entrenamiento funcional, va a decir que eso es un entrenamiento funcional, pero yo a mi derecha veo un entrenamiento funcional. ¿Es funcional para qué? Para un nadador, por ejemplo. Si coloco a un nadador boca abajo con los cauchos sobre esta pelota y lo pongo a hacer brazadas, simulación de brazadas de mariposa, por ejemplo, eso para mí es un ejercicio funcional. Funcional porque va en función de su técnica deportiva. Para mí, el ejercicio a la izquierda, por ejemplo, no es un ejercicio funcional para un nadador. Entonces, asimismo, vamos a ver muchas cosas, muchas tendencias, muchas modas, pero debemos siempre tener en cuenta hacia dónde va dirigido. Muchas veces también he visto entrenamientos de escaleras de coordinación, pero la escalera de utilización la están utilizando es para trabajar rapidez y se pierde la rapidez sobre la coordinación. Es un ejemplo muy somero, pero también nos, nos ilustra el tema de las modas, que la escalera de coordinación en este momento está siendo muy utilizada también por moda. Y así con muchas otras cosas. Tenemos que tener en cuenta siempre nuestro objetivo. Muchas Bueno, esto era gracias. todo lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que si tienen preguntas, dudas, no duden en hacerlo. En los comentarios tienen abierta la casilla para hacer sus preguntas y participaciones, también sugerencias a próximos temas. Muchas gracias, profe Cristian, por esa charla que teníamos ya deudas de hacerla nuevamente. Más adelante estaremos informando también por medios y redes sociales y correo electrónico. Vamos a hacer nuevas charlas también, nuevas conferencias. Por favor, escriban en los comentarios al video qué temas les gustaría escuchar. Muchas gracias por su atención y buen día.